Bueno, entonces como les estaba diciendo, ¿sí? Los genes constitutivos, ¿sí? Hacen transcripción todo el tiempo, ¿sí? Son constantes, siempre están activos. ¿Queda claro? Entonces hacen un montón de ARN mensajeros. En cambio los operones, ¿sí? ¿Se acuerdan que podía estar acá el represor? Entonces, ¿qué pasaba? En el caso del operón LAC, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé por qué me completa. Teníamos ¿sí? Z, Y, A, ¿se acuerdan? Los genes, ¿sí? Entonces, si está el represor, entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay transcripción? No hay transcripción. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuándo más no había transcripción? Tengo el promotor y el operador. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuándo más no había transcripción? Bueno, a ver si se acuerdan del otro. Acá está off. ¿Sí? Entonces no hay transcripción, no hay producción de ARN mensajeros. ¿Cuándo está on el operón LAC? El operón LAC estaba on, ¿se acuerdan? No sé, alguien me trató de hablar, pero no escucho. Z, Y, A. ¿Sí? Acá, ¿qué estaba? El represor se había ido. El represor se fue. ¿Sí? Estaba inactivo. Acá estaba activo. ¿Por qué estaba inactivo? Porque ahora tenía unida, ¿sí? ¿Qué tenía unida? Tenía unida la lactosa, el inductor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La lactosa era el inductor. Entonces, acá en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan? No había glucosa y sí había lactosa. ¿Queda claro? En cambio acá había glucosa, por ejemplo, y no había lactosa. Entonces, ¿para qué vamos a usar? ¿Para qué vamos a aprender el operón LAC? Si el operón LAC es para degradar lactosa y poder usarla como fuente de energía. Si no hay lactosa, el operón LAC tiene que estar apagado, si no es un gasto de energía. Es como tener prendida la estufa en verano. ¿Sí? Entonces acá, no hay glucosa, no hay fuente de energía. Entonces, ¿qué se producía? ¿Se acuerdan? Aumentaba la concentración de AMP cíclico. Y esto activaba ¿a quién? A la proteína CAP, proteína activada por catabolito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos a dibujarla en otro color. ¿Sí? La proteína activada por catabolito. Entonces acá, cuando no hay glucosa y hay lactosa, acá estaba la CAP, ¿se acuerdan? Y la CAP activaba ¿a quién? Activaba que se uniera la ARN pol. Entonces en este caso, ¿sí? La CAP tiene AMP cíclico, ¿no? Entonces en este caso sí hay transcripción. Entonces como hay transcripción, ¿sí? ¿Qué ocurre? Va a haber una producción ¿de qué? De ARNs mensajeros. ¿Queda claro? ¿Sí? Y por lo tanto, después, ¿qué vamos a tener? Si tenemos ARN mensajeros, tenemos los ribosomas y vamos a tener la producción de las proteínas. ¿Queda claro? De la enzima, de la porina y de la acetilasa. ¿Estamos? ¿Queda claro? En cambio acá, corremos este, ¿sí? Entonces ahí fíjense, ¿qué quiere decir? Que el operón LAC puede estar off u on. Entonces quiere decir que es regulado. El operón LAC es un ejemplo de ¿qué? De regulación de la transcripción en procariontes. ¿Está claro? Porque lo podemos tener off y entonces no hay ARN mensajeros y por lo tanto no hay proteínas. Y si está on, ¿sí? Si está on, está prendido, tenemos transcripción y tenemos síntesis de proteínas. En cambio, los genes constitutivos siempre están on. Entonces son no regulados. No se los regula. Son tan importantes que están siempre
activos. Como habíamos hablado, por ejemplo, de las enzimas de la glucólisis. ¿Está claro? ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Recuerden que la lactosa, acá la lactosa, ¿sí? La lactosa, si hay lactosa, actúa como inductor. Bueno, entonces con esto hicimos un muy rápido repaso de algunas de las cosas que vimos en la clase pasada. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Bueno, igual después hubo las clases, cualquier cosa lo vuelven a mirar. ¿Dudas de esto? ¿Les quedó claro? ¿Ven? Genes constitutivos están siempre activos, siempre hacen transcripción. Entonces no se los regula si están siempre activos. En cambio, genes, como los genes que tienen que ver con la degradación de la lactosa, están regulados en esta estructura que llamamos el operón LAC. Y el operón LAC puede apagarse o prenderse, igual que vimos con el operón triptofano. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan del operón triptofano? ¿Quieren que lo repasemos? ¿O no? Siempre tan silenciosos mis alumnos. ¿Eh? Bueno, dice Milagros. ¿Sí? Oh. Ok. Entonces, ¿cómo sería con el operón triptofano? Otra vez, el operón triptofano podía estar... Sí, porfa. Muy bien, ahí se jugó Iván. Podía estar. De nuevo, es un ejemplo de regulación de la transcripción. El operón triptofano podía estar... El viernes tenemos clases, porque en el cronograma no aparece. Sí, el viernes tenemos. Es más, les quería comentar, mañana quieren... yo les propondría mañana tener 2 horitas a las 8. ¿Qué les parece? Vemos mitosis y meiosis. ¿Pueden? ¿Sí? Muy bien, entonces mañana quedamos así a las 8. Entonces si pueden, léanlo, aunque sea rapidito. Mitosis, meiosis. Así adelantamos ese tema. Ok. Así adelantamos ese tema. Y nos queda, el viernes tenemos clase, y la semana que viene, tenemos clase el martes como siempre. Probablemente demos clase otra vez el miércoles, la clase del viernes, y después tienen el examen ya creo, ¿no? Así le sumamos un par de clases más. ¿Sí? Claro. Entonces tenemos mañana, el viernes, damos clase el martes, el miércoles y el viernes. ¿Está bien? Así con eso creo que, bueno, no vamos por ahí a llegar a ver todo, pero vamos a estar mejor. Entonces, el operón triptofano, de nuevo, ¿sí? ¿Qué teníamos? Teníamos el promotor, el operador y los 5 genes, ¿se acuerdan? 5 genes, 5 genes que formaban los genes constitutivos, ¿no? Para poder sintetizar el triptofano. Recuerden que la diferencia entre el operón LAC, ¿por qué es diferente del operón triptofano? Porque el operón LAC es un operón catabólico, o sea, se va a ocupar ¿de qué? De la degradación de la lactosa. ¿Queda claro? En cambio, el operón triptofano es un operón anabólico. Porque, ¿qué hace con el triptofano? Hace síntesis, ¿sí? Del triptofano. ¿Queda claro? ¿Sí? Está bien. Muy bien. Entonces, ¿cuándo el operón triptofano está off? ¿Cuando hay triptofano o cuando no hay triptofano? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el represor? El represor, vamos a dibujar un color verde como estábamos dibujando. El represor, ¿sí? Era un represor inactivo. Es un represor inactivo. Entonces, este represor inactivo, ¿qué pasa? Cuando hay triptofano, ¿sí? El triptofano actúa como correpresor. Entonces el represor es inactivo, pero si se une el triptofano, o sea, hay triptofano,
¿sí? Entonces, ¿tenemos que fabricarlo? No, no tenemos que fabricarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? El represor se transforma en un represor activo cuando está unido ¿a quién? Al triptofano. ¿Queda claro? Entonces la transcripción es bloqueada, no hay transcripción. ¿Está claro? Cuando hay triptofano, la célula está, muy bien, así era Sabrina, se inactiva. Si hay triptofano, el triptofano actúa como correpresor y bloquea su propia síntesis. Es decir, si la bacteria está recibiendo un montón de triptofano desde el exterior, ¿para qué voy a gastar energía fabricándolo? No tiene sentido. Entonces lo bloqueo. En cambio, ¿sí? El represor se queda inactivo. El represor se queda inactivo ¿cuándo? Cuando no hay triptofano. Si no hay triptofano, entonces el represor no actúa. Y entonces hay transcripción. ¿Queda claro? Entonces hay transcripción y vamos a fabricar. Hay transcripción. ¿Sí? Y vamos a fabricar un montón de ARNs mensajeros. ¿Está bien? ¿Sí? Estos ARN mensajeros van a ir a la traducción y como son ARN mensajeros policistrónicos, de acá salen 5 enzimas, no importa, ¿sí? E1, E2, E5. 5 enzimas. ¿Y estas 5 enzimas qué hacen? Estas 5 enzimas hacen la síntesis de triptofano. ¿Queda claro? Hay que fabricarlo. ¿Por qué hay que fabricarlo? Porque no hay. ¿Queda claro? Entonces el operón LAC tiene que estar prendido. De nuevo, es un ejemplo de ¿qué? Regulación de la transcripción. ¿Queda claro? Regulación de la transcripción. Pero en procariontes. Entonces lo que vamos a ver ahora es regulación de la transcripción en eucariontes. Entonces acá, ¿qué hacían estas 3 enzimas en el operón LAC? Cuando teníamos estas 3 enzimas, se ocupaban de ¿qué? Del transporte y de la degradación de la lactosa. ¿Queda claro? Porque una era una porina, ¿se acuerdan? Esta era la beta-galactosidasa. ¿Sí? El gen Z. Y el gen Y era la permeasa o porina, que sirve para el transporte. ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Repasamos operones. Entonces, ahora vamos a ver regulación en eucariontes. Disculpe. Bien. Entonces, en regulación de eucariontes. Es bastante largo el tema, ¿sí? Entonces, hay que ver bastantes cosas. En algún momento le voy a mostrar imágenes de un libro y de los apuntes, ¿sí? Así ganamos algo de tiempo. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el tema de, entonces ahora lo que vamos a ver es regulación de la transcripción en eucariontes. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos splicing. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era la eliminación de los intrones, ¿sí? Y el ensamblado de los exones. Entonces repasemos rápidamente eso. ¿Qué era el splicing? Yo tenía el ADN, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tenía el promotor, ¿sí? Este caso es un promotor eucarionte. Teníamos los genes eucariontes. Y los genes eucariontes, ¿sí? Recuerden que este es el ADN, ¿no? 5', 3'. Recuerden que se dibuja una sola cadena. Entonces, sobre el promotor, esto después les voy a mostrar un dibujo de un libro para que vean algunas cosas, ¿sí? Sobre el promotor, primero tenían que unirse, ¿sí? Los factores de transcripción basales.
los factores, vamos a dibujarlo así, factores de transcripción basales, ¿sí? Después, sobre esos transcripciones, esto lo vamos a ver después, así que se unían los factores de transcripción específicos, ¿sí? Factores de transcripción basales, factores de transcripción específicos, y recién ahí podía unirse ¿quién? Podía unirse la ARN polimerasa. ¿Está claro? Y estos factores de transcripción específicos podían ser de tipo positivos, aumentaban la transcripción, o podían ser factores de transcripción, ¿sí?, negativos, o sea que iban a disminuir la transcripción. Supongamos que es un positivo, entonces aumenta la transcripción. Entonces la ARN polimerasa, ¿sí?, se unía al promotor, donde ya estaban unidos los factores de transcripción, son proteínas, ¿sí? Entonces eso permitía que se pegara a la ARN polimerasa. Por acá estaba el sitio donde comenzaba la transcripción, el inicio de la transcripción, es una señal en el ADN, y más allá, ¿sí?, está el fin de la transcripción, una señal de fin de la transcripción, que también se lo llama terminador, ¿sí?, tanto en procariontes como en eucariontes. Pero bueno, ¿sí?, dejemos con la F, ustedes ya se acuerdan, ¿no? Después cualquier cosa lean el apunte. Entonces, inicio y fin de la transcripción. ¿Qué era lo importante con estos genes eucariontes? Que los genes eucariontes, ¿sí?, estaban divididos ¿en qué? Estaban divididos o fragmentados en regiones que llamábamos exones, ¿se acuerdan? La E de exón, ¿sí? Y pongamos, ¿sí?, obviamente, la I de intrón. ¿Sí? Entonces, los genes eucariontes lo que tenían de interesante, ¿sí?, un gen eucarionte, entonces tiene exones y tiene intrones. Entonces, ¿qué decíamos? Que estaba quebrado o fragmentado, ¿no? Depende cómo lo quieran traducir. ¿Sí? Entonces, los genes eucariontes están fragmentados en exones y en intrones. Entonces, siempre vamos a tener un exón más que intrones. Supongamos que todo esto es un exón. Entonces tenía exón 1, exón 2 y exón 3. Entonces lo voy a mostrar rápidamente. Entonces, ¿qué era lo primero que obteníamos? Cuando hacemos transcripción, recuerden que estamos viendo modelos simplificados, ¿no? Lo primero que se obtenía, en este extremo 5', era que colocábamos el CAP, la 7-metilguanosina. Después les muestro la 7-metil, igual en el apunte lo tienen todo esto. La 7-metilguanosina es un nucleótido trifosforilado que está metilado, ¿sí?, en la posición 7, no importa, así como está nombrado, es un nucleósido, ¿no?, metilado. Eso es lo primero que ocurre ahí en el extremo 5'. Toda esta parte, acá comenzaba ¿qué? La región codificante, ¿se acuerdan? Pero estaba interrumpida por los intrones. Entonces, ¿qué era lo importante de esto? Acordarte que los exones codifican la proteína y los intrones no codifican proteína. Quiere decir que los exones es donde están los codones. En cambio, los intrones no tienen codones. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el ARN, ¿sí?, ¿se acuerdan que acá estaba la señal de terminación? Y antes estaba, vamos a correrlo un poquito, así me queda un poco más de lugar para el dibujo. ¿Sí? Imaginemos que el terminador está por acá. ¿Sí? Y la señal de polianilación, la voy a marcar. ¿Sí? La señal de polianilación está por acá. Ahora lo van a ver en el dibujo este. Bueno, entonces, ¿sí?, dejaba ahí de transcribir, perdón, ¿sí? Acá se terminaba la transcripción,
¿sí? ¿Se acuerdan que acá se cortaba? Porque acá va a estar la señal de poli A, señal de poliadenilación. Entonces, ¿acá qué ocurría? Acá se corta, y la poliasintetasa agrega, ¿sí?, la cola de poli A. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, por eso, esto me va a quedar más corto, pero en realidad la ARN-pol transcribe hasta ahí. ¿Queda claro? Pero en realidad va a quedar más cortito porque acá se empiezan a agregar la cola de poli A. ¿Estamos? Y este va a ser el extremo 3'. Muy bien. Hasta acá está la región codificante. Entonces acá vamos a tener, ¿sí?, exón, exón y exón. El exón 3. ¿Sí? Y acá tenemos el intrón 1, el intrón 2. ¿Sí? Entonces recuerden que un gen eucarionte puede tener decenas de exones, ¿sí?, decenas de exones, y obviamente, ¿sí?, si tiene n exones, tiene n-1 que intrones, ¿sí? O sea, si hay 10 exones, hay 9 intrones. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que estas regiones de acá, estas regiones de los extremos, estas son no codificantes. ¿Queda claro? La parte no codificante es esta. Y acá la parte no codificante es esta. Después viene la cola de poli A. ¿Está bien? Entonces esta es la región 5' no codificante y 3' no codificante. Muy bien. Esto se hace secuencialmente, ¿no es cierto? Nosotros no lo vemos así, pero bueno, yo ahora les voy a comentar algo después. Entonces se hace la transcripción, ¿sí? Y después, como les digo, esto es un modelo, en realidad no ocurre así. Después ocurre la maduración. O el splicing, ¿sí?, o el corte y empalme, ¿sí? Y también hay otras traducciones, ¿sí?, pero ya no me gustan tanto. Pero bueno, ¿sí? Maduración, splicing, corte y empalme, etc. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre ahí? Acá, ¿se acuerdan que tenían? Estamos repasando, ¿no? Acá se venían a unir las proteínas, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Las SNARPs, las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. U1, ¿sí? U1, ¿sí? Tienen la letra U, ¿no? U2, ¿sí? Bueno, y así, etc. Hay varias. U6. No sé si la U2 entraba, me parece que no. Pero bueno, ¿sí? No importa. Hay varios SNARPs que reciben la letra U. ¿Qué son los SNARPs? Son ribonucleoproteínas. ¿Sí? ¿Eso qué quería decir? Que estaban formados por una ARN que se llamaba pequeño nuclear más proteínas. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Estos SNARPs se unían, ¿sí? Sí, específicamente, digamos, en el modelo más simple, los que se unen, supongamos, en el U1 y el U6, ¿sí? Porque son los que reconocen los sitios de los intrones que están marcados, ¿sí? Porque hay secuencias en los intrones, ¿sí? Disculpen, ¿sí? Hay secuencias en los intrones. Si yo lo agrando, para que lo vean un poco mejor, ¿sí? Hay secuencias en los intrones. Si mal no recuerdo, una comenzaba, son variables, no son siempre las mismas, ¿no? Entonces el comienzo es GU y el final es AG, ¿sí? Entonces están marcados. Después fíjense en el apunte. Entonces, estas secuencias marcan el comienzo y el fin de los intrones. Entonces es como si hubiera un banderín, ¿no? Que marca, este es el principio y este es el fin del intrón. Este es el principio y este es el fin.
¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, después de eso vamos a hablar. No sé por qué me colorea las cosas cuando no quiero, pero bueno, hay que adaptarse, es lo que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, ¿sí? Estos sitios marcan el inicio y el fin de los intrones. Inicio del intrón, fin del intrón. Inicio del intrón, fin del intrón. ¿Queda claro? Algunas de estas señales son más fuertes y otras son más débiles. Y recuerden que en el medio también había una base, que creo que era de Nina, que marcaba el sitio donde se unía el lazo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué pasaba luego? Chequemos esto. Entonces los intrones están señalizados, ¿queda claro? Algunas de estas señales son más fuertes que otras, eso después lo hablamos, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces lo que va a ocurrir es que estas ribonucleoproteínas, ¿sí?, se unen al inicio y al fin del intrón, ¿sí? U1 se une acá al principio, U6 se une al final, y recuerden que tienen actividad enzimática. Entonces, ¿qué hacen? Cortan los intrones y empalman los exones, ¿sí? Eso lo voy a mostrar rápidamente, total, esto ya lo vimos, ¿no? Entonces ahí tenemos el bucle formado por los intrones, este es el exón 1, este es el exón 2, acá va a estar el exón 3, y como les digo, los intrones forman un bucle, y acá teníamos, ¿sí?, lo que formaba el esplaiosoma, ¿no? Acá, por ejemplo, está U1 y acá está U6. Y se unen otras proteínas también, porque como les digo, esto es mucho más complejo, ¿no? Porque hay otras proteínas, bueno, hay otras cosas pasan. Entonces, las SNARPs, ¿sí? Acá está el extremo 5' con el CAP. Y acá está la colita de polía. ¿Estamos? Entonces esto formaba, ¿se acuerdan? El spliceosoma, que cortaba los intrones. ¿Está bien? ¿Queda claro? Entonces los intrones eran modificados, voy más rápido porque esto ya lo vimos, eran cortados y modificados y quedaban como un lazo. El punto este de unión, acá, era el nucleótido este que yo marqué acá, la adenina, acá, es donde queda justo que se forma la unión del extremo 3', perdón, el extremo 5' con el medio. Y acá me queda el extremo 3' del intrón. Los intrones luego son degradados. Entonces se forma un lazo. Y luego esto puede ir a degradación. ¿Queda claro? Muy bien. Los intrones, entonces, como ven, no codifican para la proteína final, no codifican proteína. ¿Por qué? Porque no queda nada de los intrones, al menos en teoría. Acá, ¿qué quedan? Quedan los exones, exón 1, exón 2 y exón 3. ¿Sí? Me queda acá esperen que me cambia el color. Acá me queda el CAP, el extremo 5', y acá me va a quedar la cola de polía en el extremo 3'. ¿Estamos? Entonces, este primer ARN mensajero es lo que se llamaba el ARN mensajero inmaduro, como le decíamos antes, o pre-ARN mensajero, como le dicen ahora, y antes le decíamos, sí, transcripto primario. El transcripto, como ven, los nombres van cambiando, ¿no es cierto? Pero bueno, les doy ahí las diferentes equivalencias, ¿no? Que es el ARN mensajero que todavía tiene, ¿qué? Los intrones. Ese no se traduce, recuerden. Entonces acá ocurrió el splicing, ¿sí?, o maduración, y acá finalmente tenemos el ARN mensajero, ¿sí?, entre comillas, maduro. ¿Está claro? Que ya no tiene los intrones. Este es el que puede salir del núcleo, ¿sí? Una de las cosas que todavía les debo, ¿sí? Acá está el complejo del poro, ¿sí? Este es el complejo del poro nuclear, seguramente ya lo leyeron, ¿sí? Este ARN mensajero maduro,
acá me olvidé, me falta dibujar una cosita, igual a ustedes no se lo toman. En los sitios donde se hizo splicing, eso queda marcado por unas proteínas que marcan que ya se hizo el splicing, ¿entienden? ¿Cómo reconoce un ARN mensajero maduro de uno inmaduro? Es que los sitios de splicing que ya fueron procesados quedan marcados. ¿Queda claro? ¿Mm? Estas proteínas, entonces, ¿qué son? Son proteínas que se unen a los sitios, proteínas de unión a los sitios de splicing. Entonces, este ARN mensajero ya queda como que es un ARN mensajero maduro, ¿queda claro? Pues ya fue procesado. Tiene el CAP, se le agrega al final la cola de poli A, ¿sí? Para que salga, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, acá, para que este ARN mensajero sea transportado, ¿sí? Tienen que ocurrir dos cosas, que se las marco rápidamente. ¿Sí? Entonces, ya fue procesado. ¿Cómo sabemos que fue procesado? Porque tiene las proteínas de unión a los sitios de splicing. ¿Está claro? Está finalizado, tiene la cola de poli A y tiene protegido su extremo 5' con el CAP. Entonces tienen que ocurrir dos cosas básicamente. ¿Sí? El extremo 5' tiene que ser reconocido por una proteína, ¿sí? Que se une al extremo 5'. ¿Queda claro? Y la cola de poli A, recuerden que esto puede tener 200 nucleótidos, ¿sí? Va a ser reconocida por proteínas de unión al poli A. ¿Queda claro? Entonces acá hay una serie de proteínas que se unen a la cola de poli A. Y esta es la proteína de unión al 5'. ¿Queda claro? Una vez que ya tenemos todo esto, la proteína que se une al extremo 5' y la proteína que se une a la cola de poli A, y que ya es un ARN mensajero que le sacamos los intrones, entonces ahora sí se produce el transporte. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Una vez que está en el citosol, se le van estas proteínas, ¿sí? Y se le une el extremo 5', una proteína que va a dirigir al ARN mensajero a los ribosomas para que sea traducido. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto es, agregué algunos detalles más, ¿sí? Pero es básicamente lo que sabíamos del splicing. ¿Queda claro? Esto es un splicing de un ARN mensajero que codifica proteínas. ¿Qué es el splicing alternativo? Entonces, el splicing alternativo, ¿sí? ¿Sí? Para que se den una idea, es cuando, ¿sí? Yo tengo un gen, obviamente, este es el gen, este es el extremo 5', este es el extremo 3', y este gen tiene, obviamente, un promotor, ¿sí? Y vamos a hacer este caso sencillo primero, ¿de acuerdo? Después les muestro uno más complejo, pero más rápido. Entonces, en este gen, ¿sí? Básicamente, habría una sola forma de hacer el splicing alternativo, pero bueno, se las muestro. Pero hay genes que tienen miles de combinaciones posibles para hacer splicing, ¿sí? Entonces les muestro el caso más sencillo de todos. Pero recuerden que hay genes que tienen miles de posibilidades para hacer splicing. Eso básicamente cambia todo lo que es la capacidad de producir proteínas, ¿no? A partir de un gen. Recuerden que estos genes, acá, los genes eucariontes, ¿sí? Acá en el ARN mensajero ya definitivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que me quedaba un AUG y un con stop? Entonces este era un ARN mensajero maduro monosistrónico, porque acuérdense que en los eucariontes son los ARN mensajeros definitivos,
¿sí? Son monosistrónicos, o sea que codifican una proteína. En cambio acá, ¿sí? Fíjense lo que va a ocurrir. Entonces, cuando hacemos el splicing normal, ¿sí? Entre comillas, normal, porque el otro, el splicing alternativo, también es normal. Entonces, cuando hacemos el splicing normal, ¿qué ocurre? Voy a hacer los dibujos más rápidos. Cuando hacemos el splicing normal, me quedan todos los intrones, ¿sí? Eliminados. ¿No es cierto? Se eliminan todos los intrones. Entonces me queda exón 1, exón 2 y exón 3. ¿Sí? Estoy simplificando el dibujo, ¿queda claro? Y los intrones se van. Se va el intrón 1 y el intrón 2. ¿Estamos? Recuerden que acá estaban nuestros amigos, el spliceosoma. ¿Queda claro? Spliceosoma. Que tienen actividad catalítica, ¿no? ¿Cómo sería el splicing alternativo? En este ejemplo, como es el ejemplo más sencillo de todos, inclusive en este ejemplo podría haber diferentes tipos de splicing, pero bueno, ¿sí? Después, cualquier cosa, si tenemos tiempo, les comento eso, pero ustedes no lo tienen que saber. ¿Qué pasa con el splicing alternativo? En el splicing alternativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que las señales, ¿sí? De los intrones podían ser algunas más fuertes y otras más débiles? Eso no lo dibujé acá, ¿no? Pero yo les dije que los intrones estaban marcados, ¿sí? Con señales, al principio y al final del intrón. Pero que estas señales podían tener diferente fuerza, ¿sí? Entonces, imaginemos ahora que esta señal es más fuerte. Y esta señal también es más fuerte. Entonces estas dos son más débiles. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, no se interpretan. Entonces, las únicas dos señales que se van a leer, se lee esta como señal de inicio y se lee esta como señal de fin. ¿De qué? Del intrón. Entonces, todo esto, voy a dibujar con otro color, todo esto se lee como si fuera un intrón. ¿Está claro? Se lee diferente. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta era la señal de inicio y esta era la señal de fin, pero esta no se lee, esta señal de fin. Esta señal de inicio, como es débil, tampoco se lee. ¿Queda claro? Entonces se lee esta señal de inicio y esta señal de fin. Entonces todo esto se toma como un intrón. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿O no? Entonces, ¿cómo se hace el procesamiento? Acá se hace el procesamiento, ¿queda claro? Entonces acá me va a quedar, ¿sí? El intrón, el segundo exón y el otro intrón. Entonces queda el intrón 1, el intrón 2, acá queda el exón 1 y el exón 3. Entonces cuando ocurre el procesamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá estaba la letra A para que enganche? La letra A, digo yo, el nucleótido. Entonces, cuando esto se procesa, cuando ocurre el procesamiento, todo un exón, el exón 2, todo un exón, el exón 2, queda como si fuera un intrón. ¿Queda claro? Y acá quedó el intrón 1, el intrón 2, y todo queda como si fuera un gigantesco intrón. ¿Se entiende? Todo esto se lo procesa como un intrón. Entonces, ¿cómo quedó el ARN mensajero maduro, entre comillas? E1 y exón 3. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Obviamente acá tengo el CAP.
y acá tengo la colita de poli A. Entonces es otra forma de hacer el splicing. Obviamente, uno excluye al otro. O se hace este, ¿se acuerdan que esta era la O exclusiva? Cuando se hace splicing se elige o hago este o hago este. No puedo hacer los dos a la vez. ¿Queda claro? ¿Y cuál es el resultado? ¿Sí? Supongamos que esto acá que estoy codificando es una proteína. Entonces, imaginemos, ¿sí? Cuando se hace la traducción, o sea, primero se sale del núcleo, ¿no? Salimos del núcleo, vamos al citosol, ¿sí? Y vamos a hacer la traducción. Entonces, cuando hacemos la traducción, obtenemos, hacemos la traducción de esto, que tiene obviamente 3 exones. Exón 1, exón 2 y exón 3. ¿Está claro? Y vamos a obtener, les muestro, por ejemplo, una proteína de membrana. Imaginemos que esta es la membrana, ¿sí? Esta traducción se hace ¿dónde? Se hace en el reg, vamos que se hace en el reg, la traducción, y después se obtiene una proteína de membrana. ¿Sí? ¿Cómo es esta proteína de membrana? Bueno, esta proteína de membrana, ¿sí? Es una proteína de membrana, por ejemplo, multipaso. ¿Sí? Que tiene